Estamos viendo lo que los nazis no querían que viésemos. El periodo de estadía en Auschwitz de una persona judía media, desde su llegada hasta su muerte, no solía durar más de 2 horas. Creo que nos reconfortaría imaginarnos a los asesinos como si fueran monstruos, pero estas fotos no nos lo permiten. ¿Cómo puede trabajar alguien día y noche, noche y día, 24 horas diarias, 7 días a la semana, matando gente? Al mirar estas fotos se me vienen a la cabeza innumerables recuerdos. En teoría, este álbum no debería de estar aquí. Supuestamente eran pruebas que tenían que haberse destruido, pero no fue así. Las fotos del infierno nazi. En el verano de 1944, aviones de reconocimiento estadounidenses preparaban sus cámaras para una sesión de fotos centrada en una fábrica de Polonia que tenían como objetivo. Aquellas fotos mostraban, por casualidad, las instalaciones de un gran campamento. Se veían barracones y vagones de tren perfectamente estacionados. También podían apreciarse estructuras extrañas con chimeneas. Como las instalaciones que se apreciaban en la foto no era un objetivo militar, nadie se percató de ellas hasta el año 1978. En el verano de 1944, Auschwitz se convirtió en Auschwitz. Aunque tampoco era el peor campo de concentración nazi. Todavía no se habían llevado a cabo ninguna de las atrocidades que aún estaban por llegar. En marzo de 1944, los alemanes invadieron Hungría. Los judíos húngaros sufrieron en 4 meses lo que los polacos tuvieron que soportar 3 años. La invasión tuvo lugar en marzo de 1944. La reclusión en guetos tuvo lugar entre abril y principios de mayo. Casi 437.402 judíos fueron trasladados a Auschwitz entre el 15 de mayo y el 8 de julio. $437.402 judíos viajaron en 147 trenes en 54 días. Llegaba a una media de unas 800 personas diarias. El 8% de ellas fallecía al poco de haber llegado. Tenía que suponer una tarea herculina para los asesinos. Las cámaras de gas no tenían tanta capacidad, por lo que acababan por quemar a algunos de los prisioneros en campo abierto usando gases y gasolina. Está claro que eran un equipo muy bien organizado.
Grabación de audio de la declaración final del oficial Karl Hocker ante el Tribunal de Frankfurt en 1965. Hocker había sido el ayudante del comandante de Auschwitz. Señor presidente, cuando me destinaron al campo número 1 de Auschwitz, a finales de mayo de 1944, yo no sabía muy bien qué era aquello de Auschwitz. Había 3 campos independientes. 1 Auschwitz, 2 Birkenau, 3 Monowitz. Todos eran independientes entre sí y todos contaban con un comandante y un ayudante propios. El 14 de enero de 2007 llegó un paquete al Museo del Holocausto de los Estados Unidos. El paquete contenía 116 fotografías personales de un álbum que había pertenecido al mismísimo Karl Hocker. El álbum llegó al museo en forma de 16 hojas sin encuadernar. Las fotos estaban muy bien conservadas. Él mismo las había titulado y había incluido comentarios a mano en algunas de ellas. También podemos verle a él en varias de las fotos. Este es Karl Hocker. La persona que donó este álbum, que quiere permanecer en el anonimato, era miembro de los servicios de contraespionaje que se formaron tras la guerra. Tenía como misión visitar los campos de prisioneros para intentar averiguar cuáles eran criminales de guerra y cuáles no. Lo enviaron a Frankfurt y le ordenaron encontrar un lugar en el que establecer una oficina. Llegó a un edificio en ruinas en el que encontró un piso abandonado y allí encontró el álbum en el interior de un armario. Los nazis sentían la necesidad de esconder lo que estaban haciendo. Pero, por otro lado, querían proclamarlo a voz en grito. ¡Hey, mirad lo que somos capaces de hacer! Por eso se han encontrado fotografías que muestran gráficamente lo que también se ha escrito en diversos documentos. Nunca antes había visto algo semejante. Este álbum era personal. Representa su propia visión de la guerra, lo que era importante para él, lo que quería recordar, compartir con su familia, lo que según él importaba. Por eso opino que es un descubrimiento realmente asombroso que nos permite especular sobre cómo era este personaje. Es algo único. Lo que podemos ver aquí son las caras de los asesinos mientras intentaban relajarse. ¡Qué día más duro! Se me ha hecho larguísimo. Son hombres que se sentían, y lo voy a decir con todas las letras, se sentían orgullosos de lo que estaban haciendo. El álbum me sorprendió muchísimo, porque la gran pregunta sobre el Holocausto ha sido siempre, ¿por qué? ¿Por qué mata a la gente? ¿Cómo podía haber tanta gente dispuesta a hacer algo así en una nación tan civilizada? Y este álbum los muestra como seres humanos. En mi opinión, es una pregunta sin respuestas. Y el álbum nos obliga a creer en la parte humana de esos asesinos, aunque intentemos resistirnos a ello. Hemos descubierto algunas cosas sobre Karl Hocker. Sabemos que nació en Sangerhauser, Alemania, que su padre murió en la Primera Guerra Mundial y que su madre tuvo que luchar mucho para sacarlos adelante a él y a sus hermanos. Entró a trabajar en un banco a principios de los años 30 y se unió a las SS, como afirmó en su declaración, con la intención de ascender en su puesto. La verdad es que no hay pruebas de que lo consiguiera. En el juicio de 1963 en Frankfurt, uno de los fiscales dio a entender que a Karl Hocker podrían haberlo enviado a Auschwitz por su habilidad disparando. Era tan bueno que tras su paso por un campo de concentración, lo habrían enviado como ayudante del comandante para guiar los pasos de este.
Su declaración dependía del hecho de si había participado o no en los procesos de selección para decidir quiénes acabarían en las cámaras de gas y quiénes se pondrían de inmediato a trabajar. Hasta ahora nadie ha podido probar ni testificar que él hubiera estado allí. Hubo quienes dijeron que él debía de haber estado allí, que estaban seguros de que había estado allí, porque los demás también habían estado, pero nadie afirmó claramente haberlo visto. Por eso le cayeron solo 7 años. Estuvo en prisión hasta que lo soltaron en 1970. Una vez en libertad, regresó a la banca, empezó a interesarse por la jardinería y falleció, supuestamente de viejo, en el 2000. El hecho de que Hawker falleciera en su propia cama viola nuestro concepto de justicia. Nos habría gustado creer que un Dios justo le daría su merecido en este mundo. De repente, todos empezamos a desear que después de esta vida haya otra en la que se reparta justicia de verdad. Cuando el álbum llegó a nuestras manos, todos nos emocionamos muchísimo y lo vimos como la oportunidad de oro para conseguir otra beca y para obtener información nueva. Pero poco a poco nos fuimos enfadando. Yo me cabré mucho y algunos de mis compañeros también, porque todos sabíamos lo que estaba pasando cuando sacaron las fotos y a ninguno de esos hombres parecía importarles lo más mínimo. Con esta foto entendimos la relevancia del álbum, porque en ella vimos por primera vez en una fotografía a Joseph Mengele. Estaban en una especie de celebración, probablemente durante el verano de 1944. De repente todos dijimos, ¡Eureka! Yo sabía qué apariencia tenía más o menos en aquella época, pero también sabía que, supuestamente, no había pruebas gráficas de él en ningún campo de concentración. Por eso, cuando lo distinguimos entre los fotografiados, nos dimos cuenta de que este álbum era especial, realmente único. Lo más interesante sobre Mengele es que tenía un doctorado, que era un hombre muy inteligente y que rondaría los 32 años. Sin embargo, esta fue su forma de aprovechar los conocimientos que poseía en un crimen tan atroz. Ahora, mucha gente ha oído hablar del doctor Joseph Mengele, pero muy pocos conocen al doctor Claude Clover, que era igual de malvado. Su especialidad, la esterilización femenina. Para ello utilizaba ácidos. En esta foto parece un pediatra jovial, pero no era un buen hombre. Solajute era una base de las SS. Estaba considerada como un subcampo del complejo de Auschwitz. Esta fotografía la tomaron en el viaje que Hawker realizó a Solajute con las mujeres de las SS. De hecho, en esta hoja consta el título, aquí, allí, arándanos. Y en ella podemos ver a Carl Hawker repartiendo los cuencos de arándanos. Aquí vemos también que ellas se han comido todos los arándanos. La quinta chica por la izquierda hace que llora por haberse quedado sin arándanos. En realidad finge que llora como si se tratara de una gran tragedia. Sin embargo, a solo 30 kilómetros de allí sí estaba teniendo lugar una tragedia de verdad. Mucho más grave que no tener arándanos para comer. Podría deciros casi sin equivocarme que esta gente en sus horas libres no era así. Durante el día mataban mujeres y por la noche se acostaban con las suyas. Durante el día mataban niños y por la noche volvían a sus casas y abrazaban a sus hijos. Sé que suena extraño, pero ver hombres que cometían tantas atrocidades bajo la luz del día y que por las noches eran capaces de enamorar, de sonreír, de pasear por el campo, de gastar bromas. ¿Por qué hacían todo aquello? Eso es lo que me cabrea. Para poder trabajar con material de este tipo, tienes que, en cierto modo, alejarte de él. Tienes que intentar mantener las distancias para no quemarte, para no chamuscarte, o te hará añicos. Se te cae el alma a los pies al enfrentarte a algo semejante.
Hay que estar preparado. Es muy difícil comprender lo que muestra este álbum. Lo que tenemos en Auschwitz es la presencia de la ausencia. Es decir, sientes la ausencia de todos los que pasaron por allí, mientras que en Birkenau notas más la presencia de los asesinos que la de las víctimas. Auschwitz es un lugar de fantasmas y nosotros solo mostramos la apariencia de las sombras de aquellos tiempos porque la realidad de lo que ocurrió nos abruma y no somos capaces de enfrentarnos a ello. Por eso mostramos solo un esbozo y confiamos en que el espectador y todos nosotros sepamos añadir a ese esbozo lo que conocemos de la historia para hacernos una idea más aproximada. Otro álbum de fotos da fe de los acontecimientos ocurridos en mayo de 1944. Conocido como el álbum de Auschwitz o el álbum de Jacob, esta colección de fotos no se centra en los asesinos. Nos muestra a las víctimas. El álbum de Auschwitz es un álbum único, una colección de fotografías sacadas allí, a finales de mayo de 1944, a los trenes que llegaban de Hungría llenos de judíos. Las habían sacado dos fotógrafos de las SS, que luego crearon un álbum con cerca de 200 fotos de la llegada, de los procesos de selección y de los miles de judíos que fueron recluidos en Auschwitz.